Ya desde noviembre, mediados de noviembre, empezamos con la vida de nuestro Señor Jesús y hemos ido poquito por poquito, versículos que nos han estado enseñando sobre los primeros años de Jesús, sobre su nacimiento, sobre su vida en algunos lugares. Y esta mañana, aunque la semana pasada dimos un pequeño esbozo sobre estos años de Jesús en Nazaret, que solo son 2 versículos, pero 2 versículos a que esperamos esta mañana sacarles el jugo, como decimos. Quiero invitarlas entonces a que vayamos al Evangelio de Lucas. Como hemos sabido, Lucas está registrando los datos, él muy eh, diligentemente investigó y buscó cosas de Jesús. Y él va ahorita a enseñarnos estos 2 versículos que están en Lucas 2. Vamos a Lucas 2, versículos 51 y versículo 52. Vamos a aprender aquí lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Este pasaje dice, y descendió con ellos y fue a Nazaret. Recuerden que es el momentito que después Jesús viene, que estuvo en el templo, que se les perdió y todo el alboroto que hubo, pero cuando lo encuentran, los papás lo toman y el versículo 51 nos dice que descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto. Otra versión dice, y vivió en obediencia. Otras dicen que estaba sumiso a ellos, obediente a ellos. Y su madre dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, lo primero que aprendemos aquí en cuanto a nuestro Señor Jesús era que como niño, como un joven adolescente que iba a comenzar, tenía pues 12 años, regresa con sus padres terrenales y nota este gran ejemplo de estar sujeto a ellos, en obediencia a ellos. Y esto pues lo que nos enseña a nosotras es que la mayoría de nosotras hemos vivido sujetas a nuestros papás, luego cuando nos casamos en sumisión con el esposo, luego tenemos hijos y esperamos que estos hijos también sean obedientes, porque nosotros, si fuimos hijas obedientes, esperamos lo mismo de los hijos, ¿verdad? Pero para mí es bien importante cómo Jesús, siendo quien era, nos da este ejemplo tan grande de ser obediente a los papás que el Señor le había dejado aquí en la tierra. Y eso tuvo que haber sido definitivamente un ejemplo para los hermanos que tenía, para los parientes que tenía, para los que estaban a su alrededor. Ver cómo este muchacho era obediente a los papás. Nadie sabía realmente quiénes eran, pues sí sabían, pues su mamá, su papá, sí sabían quién era él. Simeón, Ana, sabían quién era él. Pero aquí el Señor nos da esta gran lección de un muchacho, de un jovencito siendo sujeto a los papás terrenales que el Señor le había puesto. Entonces, esa es una enseñanza grande para nosotros en esta mañana también. La sumisión a nuestro Padre Celestial, la sumisión a, a nuestro esposo, la sumisión a las autoridades que tenemos, la sumisión a los líderes de nuestra iglesia, la sumisión a nuestro jefe. Aprendemos, ¿verdad? Aprendemos. Y muchas veces nos cuesta porque no nos gusta a veces obedecer, no nos gusta que nos manden, decimos. Pero aquí tenemos este ejemplo tan grande de nuestro Señor Jesús. Y tremenda enseñanza para nosotros de este versículo. Pero vamos al siguiente entonces. Jesús nos enseña en cuanto a su relación con sus padres, que él estaba en su misión completa. Vivía sujeto a ellos, era un hijo obediente. Ahora, el siguiente versículo. Vamos a aprender mucho de este versículo esta mañana.
Y el versículo dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Le agregué este pedacito de otra versión. Y Jesús crecía y el favor de Dios, y con el favor de Dios y de toda la gente. Traduce aquí en lugar de gracia, favor. Y vamos a escudriñar eso esta mañana. Ok, hermanas, entonces quiero que me digan en qué áreas de la vida, de su crecimiento, nos muestra aquí Jesús que crecía. Hay por lo menos 4 cosas. Entonces yo quiero que abran sus micrófonos y me digan una por una, no se me vayan a alborotar. ¿En qué crecía el Señor primeramente? En sabiduría. En sabiduría. El Señor Jesús crecía en sabiduría. Y pensemos, ya que está ahí, mi hermana, ¿qué área incluye la sabiduría? ¿Qué área de nuestras vidas incluye la sabiduría? Alguien que, si puede Yo usted, pienso, yo ajá, pienso que todo, hermana, en sí, todo. en todo, Ujú. definitivamente es en todo, pero hay una área específica en la que En, se puede crecer en sabiduría. en el área espiritual, ¿Va incluida? ¿Alguien más que ayude? en su vida En también. conocimiento, En conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, ¿qué área de la vida nuestra está involucrada ahí? su mente. La Ajá. mente, exactamente. Así que Jesús crecía en el área mental. ¿En qué siguiente? Ya me adelanté ahí. ¿Cuál siguiente? ¿Qué siguiente área hay ahí en la que crecía Jesús? ¿Alguien más? Creo que él escudriñaba mucho la palabra, Así por lo menos es. el Antiguo Testamento, Ajá, porque tenía que estar preparado, tenía que estar instruido para el camino que le esperaba. ajá. Entonces, eso, según el versículo, ¿cuál es la segunda área ahí en la que el Señor Jesús crecía? Jesús siguió Estatura. creciendo en estatura, dice, ¿verdad? Entonces, la estatura, ¿cuál área está incluida ahí? Pensando nosotros que en áreas específicas. En el área física. En el área física. Entonces Jesús estaba creciendo también en el área física. La siguiente, ¿qué área sería la siguiente? Ya nuestra hermana Olivia se adelantó un poquito, ya dijo algo. Sigan viendo el pasaje. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más En gracia. en gracia, exactamente. Jesús crecía en gracia primero con nuestro Dios, ¿verdad? Y esta área, ¿qué podríamos decir que era la área? Ya les dije que la hermana Olivia había dicho ya algo. En conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y esa qué área es entonces? ¿Cómo la mencionamos nosotros cuando hablamos de esa área en la vida nuestra? Ajá. Cuando crecemos en el Señor, ¿qué área de nuestra vida es la que estamos haciendo crecer? Área espiritual. Espiritual. El área espiritual. Ok, perfecto. Y la última, cuando dice también que gozaba de gracia y de favor con los hombres, en gracia, ¿con quién? Relaciones personales. Relaciones personales. Interpersonales también. Y las relaciones personales nosotros las llamamos también como que es la gracia con los hombres. Ahí me faltó una S. Es qué área es la que estamos trabajando entonces en ese sentido. La emocional. Sí, va incluida el área emocional, pero va a otra área. Hay una área ahí que uno pone en marcha cuando te estás relacionando con los demás.
Podría ser Comunicación. trabajo, Comunicación. trabajo, comunicación, Servicio. servicio. Y todo eso, ¿cómo lo incluimos en una sola palabra? madurez, ¿Va incluida la madurez? En el área social. El área social. Ahí está incluida todas estas cosas. Cuando nos relacionamos con las demás personas, estamos en una área social. Entonces, mis hermanas, vemos que nuestro Señor Jesús creció en 4 áreas de su vida: en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Esto podríamos decir que nuestro Señor Jesús creció integralmente. Él no se quedó solamente con estar en el área mental ni en el área espiritual, sino que Jesús nos da el ejemplo de que Él crecía en todo, porque recordamos que nuestro Señor Jesús era 100% hombre, así como 100% Dios. Entonces, vamos a aprender esta mañana, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que nosotras también debemos de crecer en cada una de esas áreas, porque no vivimos solitas, ¿verdad? No somos unas llaneras solitarias, estamos rodeadas de personas, pero también nosotras como seres personales que somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, tenemos que crecer también en esas áreas. Así que vamos a ir viendo área por área y vamos a ir aprendiendo algunas cosas que son necesarias que las sigamos aprendiendo, quizás ya las escuchamos, ya las sabemos, pero quizás nos hemos estancado en unas, no ponemos en función la otra. Necesitamos crecer, seguir creciendo, porque no nos detenemos, mis hermanas. Así que vamos a ir aprendiendo cada una de estas áreas en las que nuestro Señor Jesús crecía. Okay. En sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo creció en sabiduría. Y la palabra nos enseña a nosotros que debemos crecer en sabiduría también. Hemos aprendido bastante sobre eso. ¿Quién me puede decir Proverbios 1:7? Proverbios 1:7, y le voy a pedir a Sonia que busque Proverbios 2:6 y a hermana Laurita Santiago 1:5. El 1:7. Bueno. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese. Sí, así. Y el otro que me dijiste, perdón. 2:6. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nosotros hemos crecido, estamos queriendo crecer en eso, ¿verdad? Crecer en el Señor, en el temor al Señor, conociéndole, amándole, reverenciando, porque ese es el principio de la sabiduría, el conocimiento de nuestro Dios. Y como hemos aprendido, la sabiduría va más allá que la inteligencia, que el coeficiente intelectual que podamos tener. La sabiduría se adquiere a través de la vida, de las experiencias que vivimos, de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo cual decimos, ok, ya aprendí esto, la próxima vez voy a actuar sabiamente en esta situación. La próxima vez que alguien me diga algo, voy a meditar en lo que le voy a contestar y voy a tratar de contestarle sabiamente, ¿verdad? No con el primer impulso, no con lo que se me sale, porque hemos recordado que, recordemos también que la palabra nos dice que de la abundancia de nuestro corazón es que habla la boca. Y de lo que tengamos dentro es de lo que vamos a sacar. Entonces, el Señor Jesús, así como nosotras, debemos de seguir creciendo en sabiduría. Y Proverbios 2:6, ¿qué dice Proverbios 2:6? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ajá. ¿Quién da la sabiduría, Sonia? Dios da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría, ¿verdad? Porque de su boca dice que viene el conocimiento. ¿Y dónde está la sabiduría del Señor? ¿Dónde la encontramos? En su palabra. En su palabra. Ahí está. Entonces,
Es fácil, digamos, decir, quiero ser más sabia, lo voy a buscar porque yo aquí tengo la palabra de Dios. Eso es fácil, ¿verdad, hermanas? Es fácil. Hay que hacerlo. Y Santiago 1:5, hermana Laurita. Hermana Laurita, ¿estamos por ahí? Tu micrófono. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. El dador de la sabiduría es Dios. ¿Y aquí qué dice que tenemos que hacer, hermana Laurita? Pedirla a Dios. Pedirla. Simple y sencillamente, hermanos. O sea, a veces no tenemos, dice la palabra, porque no pedimos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos siga dando sabiduría. Y si tenemos alguna situación difíciles en esta vida, y que la tenemos. Yo no sé qué nos va a pasar esta semana. Puede ser que nos enfrentemos a una situación dura, difícil. Pidámosle primero a Dios, Señor, dame sabiduría para actuar en esta situación específicamente. ¿Qué debo decir? O si debo callar, o si solo debo de orar. Pidámosle a Dios, porque Él la da. Pero hay cosas que hay que hacer. Hay que crecer en la sabiduría que Dios nos da a través de lo que Él nos enseña. Nos va mostrando el Señor situaciones y ahí es donde vamos creciendo en la sabiduría. Y si nos falta, pidámosla, porque Él es quien la da. Y el número 2 dice que cuidemos también los obstáculos para crecer en sabiduría. Vamos a ver, hermanas, qué cosas nos podrían hacer a nosotros hacer que nosotras no crezcamos en sabiduría. ¿Qué cosas? Díganme, hermana Miriam, ¿qué cosas nos hacen no crecer en sabiduría? Seamos prácticas. Probablemente una de las cosas que tal vez son obstáculo es que no nos mantenemos en relación con el Señor, en oración. Fíjense, ese sería quizás un obstáculo grande, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, llénate de mi sabiduría, pidámosla, Mm. y entonces, ¿cómo lo vamos a pedir cuando estamos orando a Él, verdad? Y no nos relacionamos tanto con Él entonces, sino que, qué bueno, ayer oramos en la iglesia, hoy acabamos de orar aquí, pero yo, Alma Roxana, ¿cuánto oro? ¿Cuánto hablo con Dios? Ese es un obstáculo. Y el otro podría ser también que quiero ser sabia, pero no la busco. No leo la Biblia. Leo lo que me edifica, sino que me pongo a leer otras cosas que nada que ver. Revistas. Ando con otros libros que no me van a dar nada bueno. Está bien, hermanas, leer los libros cristianos. Hay buenísimos escritores. Hay gente muy buena escribiendo. Pero a veces nos emocionamos con ciertas literaturas que tienen muchas cosas seculares. Y perdónenme que les diga, pero por ejemplo, este autor Coelho, él no es creyente. Él es como un gnóstico, como algo así. Pero nos encantan las frases de él, ¿verdad? Está bien si queremos leerla, pero tenemos cuidado con lo que leemos también. Busquemos buenas lecturas. Busquemos aquellas cosas que realmente nos edifican, realmente. ¿Qué otro obstáculo podría haber para no crecer en la sabiduría? Pues, Sí. A hermana, veces yo pienso que ay, perdón. Yo Sigan, pienso digan. que también hay mucho entretenimiento con eso de las redes sociales. También nos entretenemos mucho, Sí. aún inclusive con lo mismo espiritual, como usted decía, leer libros que no nos edifiquen o Ujú. también escuchar mucha música, también hay ahorita bastantes temas que no nos los acabamos en la televisión, en el YouTube, en todas partes. Y un día el Señor me dijo, Eva, tienes mucho ruido en tu cabeza y no estás escuchando mi voz. Así es que a Ujú. veces hay que apagar muchas cosas porque sí nos saturamos en ocasiones. Lo digo por mí, ¿verdad? Y el Señor me habló. Amén. Me da culpa, hermana, así es. Nos entretenemos con otras cosas y ahí la mayoría cae.
¿verdad? Nos entretenemos con otras cosas. Bueno, usted mencionó las redes. Hay que saberlas manejar. Yo estoy de acuerdo con eso. La televisión es un obstáculo fuerte, que pasamos mucho tiempo en la televisión. Y como le digo, me da culpa a veces, pero pasamos ahí bastante. Díganme, paréntesis, ¿se escucha bien el sonido? Sí. Sí, es que alguien está diciendo que no se escucha bien. Si alguien me puede contestarle ahí por el Facebook, es posible que sea su propio micrófono. Si alguien me puede ayudar con eso, por favor. Bueno, siguiendo. También, ¿qué otra cosa? ¿Alguien pensó en en algún otro obstáculo? Sí, hay y yo creo que está muy relacionado con el estar leyendo literatura que solamente se centra en la emoción y en la motivación de supuestamente subir la autoestima, y es que tiene la cabeza de sabiduría humana. Sí. Entonces nos creemos nosotros muy sabiondos, nos creemos que tenemos una mejor idea, una mejor opción que el Señor. Mientras más crecemos en nosotros, menos sabios nos volvemos. Mientras más crece el Señor en nosotros, por la relación constante que tenemos de conocerlo a Él, entonces experimentamos la sabiduría de Dios. Así has tocado un punto que es cierto, ¿verdad? A veces leemos más cosas seculares, cosas como tú dices, lo de las emociones y todo, que eso está tan en boga, hermanos. O sea, eso de las emociones y del estrés y de la ansiedad y todo eso está, pero muy, muy fuerte ahorita. Yo sé que hay buenos escritores cristianos que tienen libros sobre eso. Busquemos eso. Podemos leer eso para ayudarnos y está perfecto. Creo que no hay mal. Pero ya sabemos dónde está lo seguro de nuestra respuesta, ¿verdad? En el Señor, en su palabra. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que déjenme decirles también, es en cuanto, y ya lo mencionó la hermana Eva, en cuanto a la música que escuchamos, música cristiana. Estoy hablando específicamente de música cristiana. Hay una corriente muy fuerte y todavía estamos en esa corriente, creo yo, donde la mayoría de música cristiana va directamente a nuestras emociones, a nuestros sentidos. No es alabanza al Señor. Todo es mi, conmigo, todo es eso, pero nada de a Él. La adoración a nuestro Señor se perdió mucho en este tiempo a través de la música cristiana. Pongan atención a lo que estamos escuchando, hermanas, porque eso hay mucha música cristiana que apela a nuestros sentidos, a nuestras sensaciones y no a la verdadera adoración al Señor. Tengamos cuidado. Yo soy de aquellas que quisiera volver a muchos himnos. Aquel himno que me hablaba de la doctrina, aquel himno que me enseñaba quién era Dios, que me motivaba a alabarle a Él, a amarle a Él, ¿verdad? Así que cuando escuchemos algo, tengamos esa mente crítica en cuanto a pensar qué está diciendo realmente esta llamada alabanza. Mucho cuidado con eso. Así que sé que hay muy buenos cantantes cristianos que sí se han mantenido alabando a nuestro Señor, pero tenemos que tener cuidado con eso. Así que esas cosas podrían ser obstáculos para que crezcamos en la sabiduría, mis hermanas. Gracias por la participación. El tercer Un lugar, pequeño, sí, hermana Almita, solo hay un pequeño comentario. Pablo lo dice, ¿verdad? Que tenemos que usar el entendimiento, así es. música, lectura y todo lo que tengamos para nuestro beneficio. Tenemos que utilizar nuestro entendimiento, saber lo que estamos cantando Amén. o escuchando. Así es. Muchas gracias, hermana Miriam. El tercer punto es que cuidemos la otra sabiduría, y la cita ahí está mala, es Santiago 3, 15 a 17. Vayamos a Santiago 3, 15 al 17, y ya que está usted ahí en el micrófono, hermana Miriam, ¿me la podría leer, por favor? Santiago 3,
del 15 al 17. Santiago 3, del 15 al 17 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Ahí está. Ustedes pueden leer todo el capítulo 3 de Santiago y realmente aquí está hablando de dos sabidurías, la que desciende de lo alto y la sabiduría terrenal. Y como estamos en la tierra, somos objeto de mucha influencia, mucho ataque de esa sabiduría. Así que tengamos cuidado lo que está entrando aquí, porque es tan fácil que nos entre. Y bien tremendo aquí, ¿verdad? Que dice, si vamos a leer 2 versículos antes, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Tengamos mucho cuidado, hermanas, por favor, con la sabiduría de este mundo. Tenemos demasiadas influencias negativas. Las redes, la televisión, personas a nuestro alrededor. Cuidemos lo que entra en nosotros. Y al final me encanta el 17 que dice que en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice el 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Tremenda cómo la sabiduría esta va unida a la paz, ¿verdad? Porque dice que es pacífica, es bondadosa. Eh, eh, no es esa que, ¿verdad? Hay personas, no sé, ustedes se han topado y yo me he topado con personas que sí son creyentes y son mis hermanos en Cristo, pero muchas veces la sabiduría que nos quieren dar es la sabiduría que ellos creen que es la que me aplica a mí, ¿verdad? No, es que aquí se va a hacer así. ¿Pero por qué? ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor o es mi propio deseo? Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Ahora sí ya, es que se quedó congelada la imagen, pero ahora sí ya te podemos escuchar de nuevo. Ay, perdón. Bueno, sigamos pensando en que necesitamos tener una sabiduría que desciende del cielo, que es pacífica, que es bondadosa, que da buenos frutos. Y cuidemos, a veces quizás de veras, hermanas queridas, decimos cosas nada sabias. Y después, ¿qué dije eso? ¿Por qué me metí en este lío? ¿Por qué apoyé algo que no debía haber apoyado? Mejor me hubiera mantenido tranquila, ¿va? Que el Señor se encargue de hacer las cosas. Tenemos que hacer como dice me encanta este último versículo 17 de Santiago 3. Esa es una sabiduría pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Así que crezcamos en la sabiduría. Vemos a nuestro Señor Jesús dar tanta sabiduría. Los 4 evangelios están llenos de todo lo que él aprendió siendo pequeñito y cómo él fue creciendo en todo esto. Vamos entonces con el segundo punto. Creciendo en mi área mental. Y aquí quiero que veamos este triángulo. El triángulo nos está dando 3 cosas fuertes. La base es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es mi base. Yo voy a crecer en esto. Va creciendo y llegamos a Romanos 12:2. ¿Quién se sabe Romanos 12:2? Empezamos con el 1, ¿verdad? ¿Nadie se lo sabe? Yo sé que sí.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor, ¿verdad? Y ahí va, pero el versículo 2 dice, no se No amolden al... conforméis a este siglo, Ujú, sino que transformaos, dice, por medio por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Ujú, para para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. y perfecta. Ese es el segunda parte de este triángulo que va creciendo a una sabiduría que el Señor le agrada. Nuestra base es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Sigue creciendo y es que yo no me amolde a este mundo, ¿verdad? Sino que transforme mi mente para que yo pueda ver esa voluntad de nuestro Señor Jesús que es agradable y perfecta. Y como dice otro pasaje, no añade tristeza con ella. Y en tercer lugar está lo que aprendíamos en Santiago 3. Santiago 3, pero es el versículo 13, fíjense, que dice ese versículo 13, que Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Después de haber crecido en el temor del Señor, después de haber amoldado yo mi mente a las cosas del Señor, a esa transformación que Él quiere de mí, mis obras, mis hechos van a ser hechos con una buena conducta, hechos con humildad que solamente la sabiduría del Señor me da. Así que este es un crecimiento y es un crecimiento que va a ir dándose a medida que usted de veras quiera seguir más en las cosas del Señor, en buscar su sabiduría, que es la única perfecta. Seguimos entonces. La otra parte, la siguiente parte es en el área del crecimiento físico, la estatura. El Señor Jesús fue creciendo, no se quedó chiquito, creció, creció, era un bebé, empezaron a enseñarle a caminar y allí fue creciendo. Y a la edad de 12 años lo meten en el área ya de los judíos para que aprendiera otras cosas. Pero así como nosotras tampoco nos quedamos chiquitos, nos quedamos chiquitas. Imagínense que hubiéramos quedado chiquitas. Y lo peor es que ahorita estamos a un punto en que quisiéramos ya no seguir creciendo. Hay muchas de nosotras ya no decimos tengo tantos años, no que estoy en los ENTA. Ahí que vean cómo averiguan cuántos años tengo. Pero debemos de seguir creciendo en nuestro físico también. Y lo primero es que debemos de darle gracias a Dios por nuestro cuerpo. Hermanas, el Señor lo ha hecho. El Señor lo hizo y lo hizo de una manera buena. Lo hizo perfecto. De veras que solo la sabiduría del Señor pudo haber hecho este cuerpo. Cada célula, cada nervio, cada hormona, cada neurona que va conectada con todo lo demás. Es increíble. Solo una persona tan sabia como Dios lo pudo haber hecho. Así que debemos de darle gracias a Dios por eso. Y el pasaje que siempre usamos es el Salmo 139, ¿verdad? Que dice que mi embrión vieron tus ojos y el Señor fue creándolo, haciéndolo allí. Y aquí estamos, ¿verdad? Algunas más jóvenes, otras más grandes, pero aquí estamos todas. Y debemos darle gracias a Dios por el cuerpo que nos ha dado. Pero en ese darle gracias a Dios también debemos de aplicar la sabiduría para cuidarlo y mejorarlo cuanto podamos. ¿Sí? Necesitamos quizás ejercitarnos más, hacer un poquito más de ejercicio, caminar, correr. Cada quien sabe lo que le gusta hacer de ejercicio, pero habemos muchas que vivimos una vida sedentaria y no hacemos nada. Eso no está bien. Y ahora estaba yo viendo, hay una nueva corriente para personas de nuestra edad, mis queridas, podemos hacer ejercicios sentadas. Está toda una gama que sentada uno puede hacer los ejercicios y dicen que funciona. No sé, no los he probado todavía. Si alguien me puede ayudar a apagar los micrófonos, por favor, de algunos ahí. Así que debemos de ayudarnos cuidándolo con ejercicio. No esperemos que el doctor nos diga, ahora usted tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene el azúcar alta, porque tiene colesterol alto, porque tiene triglicéridos altos, etcétera.
No esperemos eso. Vayamos listas ya, empecemos poquito a poco. Para las que estamos con el frío está difícil, así que miremos cómo nos movemos dentro de la casa. Pues hay ejercicios por la televisión, hay un montón de videos y como les dije eso, que yo puedo estar haciendo ejercicio sentada, me muevo toda y qué interesante, yo creo que eso es lo que yo voy a empezar a hacer este año, creo. Pero necesitamos ya no vivir una vida tan sedentaria, porque eso nos engorda más y no nos hace que tengamos un buen estado físico de nuestro cuerpo. A la par de esto va que debemos de alimentarnos bien. Y nosotras sabemos que debemos de alimentarnos bien, comer cosas que de veras nos alimentan y no chucherías, no comida rápida. De vez en cuando nos podemos dar un gustito de una comida rápida, pero que no sea algo que todos los días. Las cosas muy grasosas, nosotras como hispanas freímos mucho. Empecemos a sacar esa grasa, empecemos a comer. Si le vamos a echar grasa, echémosle poquita. Las mujeres, una cucharada de aceite es suficiente para la comida de una mujer, porción de una mujer. Para el hombre son 2, pero nosotros le echamos y aquella fritura. Cuidemos eso, hermana. Debemos de alimentarnos bien. Que no nos falte la fruta, que no nos falte la verdura, la carne, la proteína. Busquemos mejores fuentes de proteína. El huevo es excelente. Así que sigamos, ¿verdad? Y ya como les dije, de los ejercicios hay que seguir con eso. Y una cosa, debemos aprender a descansar y a relajarnos. Creo que vivimos en un mundo demasiado estresante, que todo es rápido, rápido, entonces no descansamos. Y fíjense que las mujeres mayores, las mujeres en general, tenemos que dormir por lo menos las 8 horas, porque usamos demasiado nuestro cerebro durante el día. Y el único órgano que se restaura en la noche es el cerebro. Solo ahí es donde yo lo alimento bien, durmiendo, descansando. Si usted está teniendo problemas del dormir, tómese un tecito que la relaje. Eh, eh, no haga ejercicio muy tarde. No coma muy noche, porque todo eso a usted le va a quitar el sueño. Se puede leer y la lectura ayuda para dormir, pero cuando nos exponemos a cosas muy excitantes, el cerebro se queda, entonces hay que ayudarnos a dormir bien. Paréntesis, anuncio. Mi hija está empezando un emprendimiento y el emprendimiento es un asunto que ayuda a dormir. Yo mandé el link y parece interesante, yo creo que se lo voy a contar, porque sí, el dormir a veces nos cuesta, pero a veces nos cuesta porque no estamos relajadas. Estamos pensando en lo que va a pasar mañana y en lo que pasó este día, entonces no nos relajamos, no descansamos. ¿Alguien de Texas? Ujú. Alguien que sacó de impuestos. Sí, me di cuenta que se volvió esto a Frozen. No sé hasta dónde que les dije, que estaba diciéndoles, pero aprendamos a descansar, mis hermanos. Estaba diciendo Descansó. que durmamos. O Sí, sea, que no veamos cosas así que el cerebro lo dejan como un trompo. Me imaginé un exactamente. Podemos leer, podemos hablar con el pastor de las ovejas. Les estaba diciendo que hay gente que dice, contemos ovejas, ¿verdad? Pues hablemos con el pastor de las ovejas para dormirnos y para relajarnos, para que nuestro cerebro agarre un smooth así de relajación. Así que nuestro crecimiento físico hay que tomarlo también en cuenta, porque hay gente que no le da nada de importancia a lo físico. Es que es la carne. Hermanas, el Señor nos manda también a que nos cuidemos. Cuidemos este cuerpo que Él nos ha dado, porque este cuerpo, hermanas, es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces debemos de pensar en eso, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo olvidemos. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces hay que cuidar este templo. Él nos hizo, como les decía, de una manera única y maravillosa. Y hay un pasaje también que va a la par de lo del cuerpo, que lo encontramos por ahí, que está en Primera Pedro. Primera Pedro es el pasaje que se usa mucho para las mujeres que
que están casadas con hombres no cristianos y que por su conducta van a ganar al esposo. Es lo que se espera, ¿verdad? Pero el punto es que va todo a la par, ¿verdad? Si yo estoy agradecida con quien soy, como Dios me ha hecho de esa manera única y maravillosa, y si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, voy a vivir en una vida tranquila, llena de reverencia, de castidad y con un espíritu tierno y tranquilo. Otras versiones dice afable y apacible. Muchas de nosotros no somos nada, no somos muy afables ni apacibles, pero ahí estamos. Creo que se fue la Se cortó tu presentación, o sea, te sacó, al sacarte, cortó tu presentación. Estás en mudo. Ahí está. Ok, aquí vamos de regreso. Ay, aquí estamos. Somos el templo, así que este templo debe dar este fruto de la castidad, del espíritu tierno y tranquilo. Para aquellas, como les digo, este pasaje es para personas que tienen un esposo que no es creyente, pero es una palabra que nos debe calar a todas. Nuestro espíritu debe ser amable y apacible siempre, ¿verdad? Así que ahí estamos. Déjenme ver. Seguimos entonces con la presentación. No quiere caminar. Vamos a arreglar la anécdota. Hermana, no alcancé a ver bien la Así de es. atrás, la de atrás, la Sí. última de la B. Permítame, que voy a tener que salirme otra vez porque no me la... ¿Esta? Esa, sí. Sí. Somos el templo del Espíritu, 1 Corintios 6, 19. Lo voy a tomar foto para que la saque ya. Sí, pero... Ay. ¿Ya? Ay. Okay. Ya, mira. Bueno, sigamos con... Está bien. Al cabo que la veo en la repetición. Yo les mando el... La veo en la repetición, sí, sí, cierto. Sí. Sigamos creciendo también, así como nuestro Señor Jesús, en gracia con Dios. Esto es lo que se habla sobre el crecimiento espiritual que debemos de tener, ¿verdad? Como decía, Jesús creció integralmente y nosotras, al igual que Él, así debemos de crecer. Y el crecimiento espiritual, la primera base es la palabra de Dios. Es un pilar fuerte que debemos de tener, ¿verdad? Seguir creciendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios me debe de motivar a mí a ser mejor cada día, aprender de Dios, de lo que pide de mí, aprender de los hechos maravillosos que Dios ha hecho. Él ha creado todo y aprender los mandamientos que Él pide para mí, ¿verdad? O sea, y la palabra de Dios debe de hablarnos cada día de quién es Él. Y por eso es el deseo siempre del grupo estarle diciendo, leamos la palabra, aprendamos la palabra. Ya parecemos discos rayados, pero tenemos que hacerlo, mis hermanas, seguir creciendo en la palabra de Dios. El Señor me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de la oración. Lo que yo aprendo en su palabra, yo le pido al Señor que me ayude, ¿verdad? Que me ayude a ser una persona de acuerdo a como Él quiere. Y yo puedo hablar con Él, pidiéndole que Él siga llenándome a mí. A través de la oración yo le derramo mi corazón y le digo lo que yo necesito. Pero estas dos cosas dan un fruto, que es la obediencia, ¿verdad? De nada sirve, hermanas, estar leyendo la Biblia si no obedecemos. De nada sirve orar si yo no obedezco. Porque hay oraciones que no decimos nosotros, es que Dios no me contesta, Dios no contesta. Pero quizás en esas oraciones que a veces hacemos, la primera persona que debe de tomar un paso de obediencia a la oración soy yo, ¿verdad? Soy yo. Y quiero que otros hagan las cosas, pero la primera que no lo hace soy yo. Entonces, van ahí juntas estas cosas, palabra, oración y obediencia para que yo crezca en el área espiritual. Y también hemos aprendido que a Dios decimos que debemos, la palabra nos dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a mi prójimo como a mí mismo.
Y la única manera en la que yo le puedo mostrar a Dios que lo amo es a través de mis actos de obediencia, siendo obediente a lo que Él me pide que yo haga diariamente, hermanos. Eso así es. Nuestro crecimiento social. Jesús también crecía en gracia con los hombres y ese era el crecimiento social que Él tenía. Y aquí tenemos algunos versículos que vamos a tratar de ver. Vamos a ir a Gálatas 5, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, si lo puede leer mi hermana Miriam, a mí me gusta cómo lee la hermana Miriam. Hermana Miriam, Gálatas 5. Pasaje muy conocido, yo creo que muchas de ustedes se lo saben de memoria también. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu y todas esas, podríamos decir, virtudes, características que tiene ese fruto, es lo que el Señor nos pide que nosotros crezcamos. Vivir ese fruto del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, es que amor me sobreabunda, me abunda el amor, me abunda el gozo, me abunda la alegría, siempre estoy contenta, ¿verdad? Pero no tengo mucha paz, no tengo mucha paciencia, todo me quita la paciencia. A veces no soy muy amable, no soy muy cortés, no hay bondad en mí, ¿verdad? Solo para mí, para mí, pero nada para allá, nada para allá. No tengo mucha fe. Ay, no, es que Dios no va a hacer esto. La humildad me falta, me creo mucho y no tengo nada de dominio propio. Me dejo ir por todas las cosas. Entonces es bien interesante porque ese fruto es un solo fruto, pero debe de salir con todas estas características, con todas estas virtudes, ¿verdad? Entonces debemos de trabajar y debemos de cuestionarnos cómo estoy en esto, o sea, de ponernos, cómo estoy en mi paciencia. Si ponemos en escala de 1 al 10, tal vez algunos tienen 10, pero otros tienen 5 y otros quizás no tienen nada todavía. O sea, debemos de ver, evaluarme. ¿Cómo estoy aquí en una escala del 1 al 10? ¿Qué tanta está mi paz ahorita? ¿Cómo está mi paz? ¿Cómo está mi paciencia? ¿Cómo está mi bondad? ¿Cómo está mi dominio propio? Eso es parte del crecimiento social. ¿Y saben por qué? Porque todas estas cosas se dan, algunas se dan dentro de mí, todas se dan dentro de mí para que salgan hacia los demás, ¿verdad? Si yo me amo, si yo amo a Dios, como Él dice, ama a tu prójimo. Y para ser sinceras, amamos más a unos que a otros. Esa es la realidad, ¿verdad? Nuestro amor se da más con algunas personas y se da menos con otras. Por diferentes situaciones, por asuntos de carácter, por asuntos de que, ay, aquella me hizo mala cara, puso eso donde no era, diferentes cosas. O sea, el punto es que nuestras relaciones sociales nos definen en cuanto a cómo somos con los demás. Entonces, el punto aquí es, si vivimos llenas del fruto del Espíritu, nuestras relaciones sociales van a ser mejores. Se va a ir viendo. Y a veces no es una cosa que sale de un día para otro, ¿verdad? Aquí habemos mujeres que tenemos añales de ser creyentes, pero también puede ser algunas que no tengan tantos años de ser creyentes, ¿verdad? Recién convertidas, algunas. Otras unos 5, 10, 15, 20 años. Pero ¿cómo yo he vivido el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Cómo lo he vivido? ¿La gente que está a mi alrededor se da cuenta que yo soy una mujer que vive el fruto del Espíritu? ¿O no tanto?
¿Será que por eso algunas de las gentes cercanas nuestras no han creído, no se han convertido? Porque yo no les he dado buen testimonio, no las he amado lo suficiente, no he tenido la suficiente paciencia con ellas, me creo más que ellas, mi dominio propio salta así en un momentito, ¿verdad? Uy, tanto que molesta esta señora, estos niños, esta cositas que son de la práctica diaria. ¿Cómo llego a la iglesia? ¿Cómo llego a la iglesia yo cada domingo? ¿Llena del Señor o esperando que no se me vaya a topar fulana de tal porque no quiero verla? ¿Verdad? Tuve un problema con ella, o supe que esta persona había dicho algo y ella no sabe cómo está esto, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas hay que pensarlas, analizarlas. Y qué lindo es cuando estamos encerradas en la casa, ¿va? Porque aquí solo se dan cuenta cómo está mi fruto, mi esposo, mis hijos, mis nietos, hasta el perrito se da cuenta cómo está el fruto de mi espíritu ese día. Entonces, qué lindo vivir sedentariamente, pero no vivimos aisladas. Vivimos en medio de una sociedad que nos demanda portarnos bien, ¿verdad? Una sociedad en la que yo, si digo que soy luz, que soy hija de Dios, debe mostrarse diferente. Pero a la par de esto, fíjense que está la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, mucha gente cree que es andar en las nubes o que es aquellas cosas que Dios hace sobrenaturalmente. La llenura del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, son cosas bien prácticas, practiquísimas. Y aquí está Efesios que nos lo enseña. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Esta gran enseñanza de Pablo sobre la llenura del Espíritu Santo, que a veces la pasamos muy por alto. La llenura del Espíritu Santo empieza, yo he puesto ahí la cita de 5:21, pero empieza un poquito más antes. Empieza un poquito más antes aquí. Y empieza en 5:18. 5:10, sí, no, 5:21. Bueno, es que toda esta parte del capítulo 5, pero sí, bueno, vamos a empezar sí, por el 18, donde se habla que no se emborrachen con vino, sino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenas del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí empiezan las manifestaciones del Espíritu Santo, que nuestra vida tiene que estar llena de alabanza y de gratitud al Señor. Y la gratitud es algo que el Señor nos pide siempre, démosle gracias, porque todo viene de Él y es para Él. Y que demos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todas las cosas. Entonces, esas primeras dos cosas son cosas que el Espíritu Santo debe de salir de nosotros si somos personas llenas del Espíritu Santo. Alabar al Señor, darle gracias. Y esta alabanza dice que es anímense unos a otros, dice con salmos, ¿verdad? A mí me encanta cantar y yo creo que es una de las cosas que sí debemos de hacer para el Señor. Pero entonces vienen ya las cosas prácticas, las que no mucho nos gustan. El versículo 21. Sométanse unos a otros con reverencia a Cristo. Parte de cómo yo manifiesto que yo soy llena del Espíritu Santo es si yo me estoy sometiendo a los demás. Unos a otros. Someternos unos a otros. Ser sumisa unos a otros. Hacerle caso a la gente, pues, digamos, ¿verdad? O sea, alguien dice algo, alguien que está sobre mí me dice algo y yo debo de obedecer. Y a veces no es alguien que está sobre mí, sino que a veces es alguien igual a mí, otra líder en la iglesia, otra persona en la que las dos estamos en el mismo rol. Pero si ella me dice algo, yo digo, ok, sí, hagámoslo, está bien, voy contigo. Si yo le digo algo, la otra me dice, está bien, vamos juntas. Pero la cosa se pone peor cuando es en la casa.
sométanse unos a otros. Mi esposo, en cierta manera, se somete a mí y yo me someto a él como un acto de obediencia a lo que Dios me sigue diciendo después, porque después viene toda esa cosa que a muchos no les gusta, el sometimiento a nuestro esposo, ¿verdad? Con amor, con obediencia, yo me someto a este hombre que yo escogí para casarme, a no ser que alguno de ustedes, el esposo, su papá le impuso al marido, pero la verdad es que ahorita en este tiempo nosotros escogimos casarnos con la persona que nos casamos, porque nos enamoramos de las personas, las hormonas estaban locas y yo dije, este es el hombre, lo quiero, lo amo y yo me quiero casar con él y todo, me caso y a los días empiezo a conocerlo más y me doy cuenta que tiene cosas que yo no conocía y ya no me gustan y empiezan los problemas. Pero la palabra dice aquí que la esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, a su propio esposo como al Señor. Usted se somete a su pastor, pero no como su propio esposo. Se somete a él como el líder que Dios ha puesto en esa iglesia, ¿verdad? Y si su esposo le empieza a decir cosas a usted, que usted dice, esto no es lo que dice al Señor, porque su esposo le dice, ya no le haga, si el pastor le dice, no le haga caso a su esposo, usted haga caso a mí, porque yo soy el pastor aquí, o sea, que usted tiene que venir a la iglesia porque yo le digo que tiene que venir. Hermana, yo me puedo quedar en mi casa con mi Señor, leyendo su palabra y orándole a mi Señor y estando con mi esposo. Y más si mi esposo no es creyente. Porque por esas situaciones muchos hombres nunca llegaron al evangelio, porque yo opté por obedecer al pastor sobre mi esposo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra me dice a mí que yo me debo someter a mi propio esposo como al Señor. Sí, mi pastor quiere que yo llegue a la iglesia porque ahí voy a crecer. Perfecto. Pero no sobre lo que Dios me dice. Yo me puedo quedar en mi casa tranquilita, aunque la verdad que no se quedan muy tranquilitas, pero me puedo quedar en la casa leyendo la palabra, orando, porque eso a mí mi esposo no me lo puede quitar. O sea, tal vez que me vea leyendo la palabra le puede molestar, tal vez. Pero estar en oración con mi Dios, hablando con mi Dios, eso no me lo puede quitar. Y yo ahí me quedo tranquila, o sea, un domingo que mi esposo me dice, no vas a ir a la iglesia hoy. Hay mucho frío, quédate aquí conmigo, te puedes enfermar, ¿verdad? Si yo tengo un compromiso, yo puedo decirle, mira, tengo este compromiso, pero voy a ver si lo puedo encontrar a alguien que me lo supla y me quedo contigo. Tranquila, con un espíritu amable y apacible, dándole de comer, aunque por dentro usted esté diciendo, yo tenía que ir a la iglesia porque tenía que cantar en el coro, porque tenía que hacer esto. Pero esa actitud puede hacer que un día su esposo, si no es creyente, se convierta a Cristo, ¿verdad? Y él aprenda que usted hubo veces que se quedó con él por amor a él, por mostrarle que hay un Dios grande que me ha cambiado, que me ha hecho una persona que aquí estoy contigo, porque yo voy a orar por ti hoy y va a haber un día en que juntos nos vamos a ir a la iglesia. Y va a haber un día en que tú me vas a decir, apúrese, ya nos agarró la tarde, vámonos. Por un ejemplo que usted le dio a él en años pasados. Tengo ese testimonio. Hay gente que así les pasó. Se quedaron en la casa con el marido los domingos hasta que el marido dijo, sí, quiero conocer a ese Dios que cambió a esta mujer, que yo la tenía aquí, conmigo. Me hizo caso, pero hoy vamos juntos a alabar a Dios. Pasa. Hay testimonios de eso. Así que la sumisión muchas veces implican que yo me voy a negar a mí misma por amor a la otra persona. Voy a decir sí, aunque por dentro pueda estar diciendo no.
pero por dentro yo puedo estar diciéndole, Dios, Señor, yo creo que esto no está bien hecho, pero solo tú lo puedes cambiar en la mente de mi esposo, en el corazón de mi esposo. Y permitir que el Espíritu Santo se mueva en esa casa, ¿verdad? Se mueva a través de el espíritu afable, apacible que Dios me está dando a mí para mostrar el amor a este ser que está cerca de mí. Y lo mismo pasa con los hijos, hermanas. No los desesperemos. Después vamos a tratar ese aquí, ¿verdad? Sino que a veces con los hijos los... Y el hijo no quiere nada, porque yo he sido hostigosa con él para mostrarle el amor, para mostrarle a Dios, ¿verdad? Entonces hay que buscar las maneras creativas y sabias que Dios me puede dar. Pues aquí viene esto de que someterme al esposo. Esperamos de nuestro esposo que nos ame como Cristo amó a la iglesia, pero esa no es, aunque Él no me ame, el Señor me manda a mí que yo me someta por obediencia a Él, al Padre, ¿verdad? Y Dios Señor va a ir haciendo las cosas como Él quiere, pero la verdad, hermanas, es que si yo amo, y me someto, la cosa lógica que va a salir es que ese hombre la ame usted también. Y es una cosa de doble vía. Sé que hay hombres horribles, yo lo sé. Cuentan que hay hombres horribles, ¿verdad? Pero aún así hay que pedirle al Señor que nos ayude. Sabiduría para tratar a esos hombres feos que hay por ahí. Así que viene toda esta cosa que, como les digo, difícil para algunas, fácil tal vez para otras, a veces no tan fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y viene las otras relaciones que son tremendas aquí. Los hijos obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida. ¿Cómo fui yo como hija? ¿Cómo espero que mis hijos sean? Mucho depende de la crianza que yo tuve a veces. Pero yo dice que debo de enseñarle a mis hijos a que obedezcan al Señor. Que obedezcan al Señor, ¿verdad? Y que de esa manera, si me obedecen a mí, están obedeciendo al Señor. Y que yo, como hija, debo de honrar y a mi padre y a mi madre, ¿verdad? A veces esto se vuelve un poquito complicado, hasta dónde llega, pero yo tengo que honrarlos y ayudarlos hasta que la manera en que yo pueda, ¿verdad? Realmente a mis papás, ya sea que los tenga cerca o que los tenga lejos. Pero aquí me dice que yo como padre no debo hacer enojar a mis hijos, sino que criarlos según la disciplina e instrucciones del Señor. Hay que ser racional en esto, ¿verdad? No imponer cosas que quizás ellos no las van a poner, pero no ser tampoco inconsistente, más con las que tienen niños pequeños. Una cosa que yo aprendí es que si yo les digo no en esto, me voy a mantener en no en esto, ¿verdad? Hasta que vayan creciendo, hasta que las cosas se pongan ya creciendo ellos, maduros mis hijos, ya yo le puedo decir, ok, hoy sí lo puedes hacer, pero mientras tanto, la consistencia aquí. Si yo castigué por esto, voy a seguir castigando por esto. Si yo puse disciplina por esto, voy a seguir poniendo disciplina por esto, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, las disciplinas cambian. A veces ya no hay tanto castigo, digamos, de varita o de quitarle ciertas cosas, o hoy no vas a hacer esto, no. Depende de cómo van creciendo los hijos. Ya con los hijos adultos ya es otro tipo. Podemos hablar, podemos decir lo que pensamos, lo que creemos que es lo mejor, pero a fin de cuentas, el hijo mayor, el hijo adulto, va a tomar sus propias decisiones y él va a tener que sufrir las consecuencias de una mala decisión también. Hermanas, si eso pasa, no nos sintamos culpables, ¿verdad? Y me lo digo a mí misma, no me debo sentir culpable por la consecuencia de las malas decisiones que mis hijas hayan tomado. El Señor, en su amor y misericordia para conmigo, para con mi esposo, va a terminar arreglando todo, va a dar paz, va a dar perdón, va a hacer lo que él tenga que hacer necesario con los hijos nuestros,
que en un sentido tomaron decisiones que no eran las correctas, ¿verdad? Y ya no me tengo que sentir yo culpable. Dejársela al Señor, seguirle pidiendo al Señor que lo siga cuidando, lo siga ayudando con el hijo mayor, con el hijo que ya yo no lo tengo en casa, no soy responsable de él completamente. Sí, si él viene a mí pidiéndome consejos, pues yo se lo voy a dar, ¿verdad? Pero debo tener mucho cuidado en cuanto a los consejos que le doy a un hijo mayor, a un hijo adulto. Y debo seguir siendo consistente en eso. Yo te dije en esta época que eso era pecado, todavía sigue siendo pecado. Manteniendo yo también mi consistencia en las cosas que yo considero que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios específicamente me dice, no, esto está mal. Páseselo usted al hijo. Él decide como un ser independiente y adulto qué va a hacer. Si le escuchó, qué bueno. Si no le escuchó, que Dios se encargue. Pero tenemos que ser consistentes en lo que seguimos enseñándole también a nuestros hijos. Aquí habla de esclavos, pero podríamos decir de trabajadores hoy, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervos esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y los amos correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. La mayoría de mis hermanas hemos trabajado o están trabajando ahorita. Obedezcamos al amo. El amo es el que nos paga y el que nos dice hagamos esto, ¿verdad? Y hagámoslo siempre bien, como el Señor. Y si yo soy la ama, si yo soy la que tengo a mi cargo, gente, tratémoslos bien. No los maltratemos, seamos justas, paguemos bien, ¿verdad? Si tenemos empleada doméstica, que ella sienta que nuestro ambiente en la casa está bueno, que yo no le voy a dar de comer las sobras, sino que ella va a comer lo mismo que yo coma. Hermanas, he visto cosas tremendas, aún de gente creyente, que a la pobre empleada le da lo viejo, lo que ya no sirve, que saca de la refrigeradora, hay que se lo coma ella, ¿verdad? No, no seamos así. Dios nos trata bien, Dios nos provee. Así que si yo he cocinado esto para mí, mi esposo, lo mismo va a comer mi empleada si yo tengo. Eso es parte del testimonio cristiano. Y miren, las empleadas se portan requete bien si uno las trata bien. Te hacen hasta lo que tú no les has pedido. Pero si tú estás siendo amorosa con ella, siendo considerable con ella, siendo justa con la persona. Así que todas estas cosas son parte de mis relaciones sociales con los demás. Mi familia, mis hijos, mis nietos, la gente con la que yo trabajo. Si yo voy a un trabajo, yo espero que mi amo me trate bien. Eso es lo que todos esperamos, que mi amo me trate bien, me muestre amor, me muestre, tal vez no amor, pero que muestre que es considerado conmigo. Más, muchos se quejan aún de los amos cristianos que no los tratan bien, lastimosamente, pero nosotras tenemos que ser ejemplo de humildad con ellos, de un espíritu de justicia allí, ¿ya? Seamos justos, porque Dios nos está viendo y eso es bien, bien tremendo. Me está viendo Dios cómo estoy tratando a los demás. Y esto es parte de nuestro crecimiento social con los demás. Así que tenemos que ver. Sigan viendo ese pasaje y sigan viendo qué es lo que Dios me pide a mí en cuanto a mi llenura del Espíritu Santo. Mi llenura del Espíritu Santo tiene que ver mucho con mis relaciones con los demás. Y más con aquellos que tengo aquí a la par, con mi próximo, con mi prójimo, con el que duerme conmigo, ¿verdad? No seamos como aquellos que dicen que duermen con el enemigo, ¿verdad? Porque de veras, o sea, se ha vuelto difícil. No, durmamos con el amigo, durmamos con esta persona a la que yo trato bien y la que también me trata bien por la manera en la que yo soy con la persona. Así que ahí vamos. Y ya por último, tenemos esa mujer tremenda, la de Proverbios,
Y voy a pedirle, hermana Laurita, Proverbios 31, versículo 11 y 12. Más relaciones aquí en las que el Señor me pide a mí que yo crezca en ellas. Proverbios 31, 11 y 12. El versículo 15 me lo lee hermana Eva. El versículo 20 me lo lee Sonia. Proverbios 31, 11 y 12. Ujú. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ujú. Este pasaje, si ustedes lo juntan con Efesios, es la misma enseñanza. O sea, ¿verdad? Ahí está. La mujer le hace bien a su esposo todos los días de su vida. Lo anima, ora por él, le da de comer. A veces hay mujeres que tienen la bendición de que los hombres son buenísimos cocineros, hasta tortillas hacen. Y uno, ¡ah, qué bueno, qué rico, ¿verdad? Y entonces, ok, pero la mayoría cocina para la familia, cocina para el esposo. Entonces le damos bien todos los días de su vida en todas las áreas, mis hermanas, en todas las áreas. Ahí está. ¿Y el 15? 15. ¿A quién le dije 15? Hermana Eva, versículo 15. A Sonia le di el Polenta, Almita. versículo 15, le dije a hermana Eva. Ok. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Ujú. Pegado completamente a la enseñanza de Pablo. Cuida a la gente que trabaja con ella. Y ella es la que se levanta de madrugada para dar la comida a sus criadas, dice esta. Yo no sé cuántas tenía la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero debe haber tenido un montón. Pero le da raciones a ella, le da de comer a sus empleadas y a su familia. Y le dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Muy buena administradora de todo lo que Dios le ha dado. Y por último, el 20. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ujú. Hermanas, vayamos un poquito más allá. Nuestro crecimiento social también tiene que ver con la manera en la que yo le ayudo a los desamparados, ¿verdad? A aquello que necesita. Aquí va aquella gente pobre que yo sé, aquella gente que está teniendo problemas económicos en la que yo le puedo ayudar de alguna manera, ¿verdad? Pero aquí dice al menesteroso y al pobre. Esta mujer de Proverbios quizá le decía a las empleadas, vamos a darle de comer a la gente que está allá, a los menesterosos, a estos pobrecitos que no tiene quien por ellos. Recuerden que en ese tiempo había mucha gente pobre, ¿verdad? Y los pobres, como decía Jesús, siempre los vamos a tener en medio de nosotros. Pero Y también los leprosos, hermana, también que había leprosos que vivían afuera de la ciudad y solo esperaban que la que gente generosa les llevara comida. así es, había gente que le llevaba. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay muchas organizaciones, muchas cosas en todos nuestros países donde hay necesidad. A veces los tenemos muy cerca de nuestras casas, esos lugares, ¿verdad? Pues puedo recordar en Guatemala el basurero, Casita Benjamín, lugares donde hay gente pobre, donde uno puede ir y ayudar de alguna manera, con comida, con ropa, con enseñanzas bíblicas, ahí te dicen en qué puedes ayudar. Hay un ministerio muy bueno que se llama Sigo Vivo, que es una iglesia de la calle. Han recogido gente que ha vivido en la calle y han hecho iglesia. Hay iglesia. Y entonces yo siento que estos personajes que están trabajando con eso de veras, qué corazón más compasivo para este tipo de gente. Aquí en los Estados Unidos, tanta organización de pobres, de gente que indigente, de gente que vive en la calle, gente que no tiene trabajo, hay donde ir a servir. Pero también hacen eso, o sea, la gracia que Dios nos ha dado, repartámosla para aquel que no tiene. Entonces es parte también del crecimiento en el que nosotros tenemos que meternos.
Y esta gracia que Dios le dio a su Hijo Jesús era una gracia que estaba muy bien con él, pero no se quedaba allí, sino que era gracia que bajaba. Yo no me puedo imaginar cómo qué hacía Jesús, ¿verdad? Allí, en su casa, aprendiendo con su papá, ayudándole a la mamá. Quizás llegó un momentito en que él mismo ayudaba con los hermanos. Yo no sé por qué él era el mayor, acuérdense que era el primogénito de María, ¿verdad? Y el unigénito de Dios. Entonces, ¿qué labor hacía él con sus hermanos, con los amigos? Yo no creo que Jesús no haya salido a jugar chibola, a canica, algo. Yo no sé qué cosas jugaban allá los de esa área de Nazaret, pero en algo también él se divertía, porque él estaba siendo lleno de gracia con el favor de los hombres también. Y todo eso lo podemos ver ya después de grande, porque la gente sabía quién era él, ¿verdad? Donde él vivía sabían, bueno, no sé, este es el hijo de María, el hijo de José, que fue una de las cosas que decían cuando se empezaron a dar cuenta de las cosas maravillosas que él hacía, ¿va? ¿Cómo es esto? Almita, Sí, sí. Almita, a Ujú. mí yo me imagino en este momento que está hablando del crecimiento de Jesús, que los adultos lo han de haber buscado mucho para platicar con él, por la sabiduría que tenía. Ujú, exactamente. Imagínense preguntarle algo y que ese muchachito, ese jovencito le respondiera con tanto amor, con tanta gracia. ¿A cuántos el Señor impactó en esta época de su vida? No lo sabemos. La palabra no lo registra. El Señor, nuestro Dios, creyó que solo era necesario decir, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Ese versículo llenaba todo para que después en 30, no menos, 20 y pico de años resultara, ¿verdad? Saliera a la luz él, 21 años. Así que es un ejemplo grande, pero de ese ejemplo podemos aprender nosotros para que nosotras mismas crezcamos, así como Jesús, en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Dos de ellas van a darnos a nosotros mucho para poder tener gracia con Dios y con los hombres. Así que aquí están estas 4 aspectos de la vida nuestra. Todas pasamos por esas. De mí depende cuánto voy a crecer, ¿verdad? Algunas áreas quizás están más fuertes que otras. Puede ser, definitivamente, pero es un buen tiempo para evaluar. Es un buen tiempo para evaluar cómo he ido creciendo yo. Si me he quedado estancada en mi vida cristiana, si es el momento de agarrar nuevos brillos y seguir para adelante, ¿va? Y decir, voy a seguir creciendo, necesito seguir creciendo. Este es un año en el que no me puedo quedar con lo mismo, ¿verdad? Voy a la iglesia tal día, después voy a otra cosa, voy a esto. Hacer un pasito más. Aquí hablan mucho de caminar la otra milla, ¿va? Y entonces meterte un poquito más a crecer. Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy en un grupo de estudio bíblico, estoy en esta otra cosa. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para seguir creciendo en todas estas cosas? Que se vea algo diferente este año. Tal vez puedo decir, es tiempo de que de todo lo que he aprendido, me agarre mi amiga y yo empiece a decirle, mira, tenemos que hacer esto y te invito a que hagamos esto. Hagamos esto juntas. Hagamos esto juntas. Podemos crecer juntas este año en algo. Y animarnos en eso, ¿verdad? Animarnos en eso y hacerlo. Llevamos el día 50 del año. ¿Qué he hecho en estos 50 días atrás? ¿En qué he crecido? ¿Hasta dónde voy leyendo, digamos, la Biblia? ¿Hasta dónde voy ya ahorita? O hay días sí, días no, ¿verdad? He estado dando, digamos, mis ofrendas bien a la iglesia, al Señor. He ayudado a alguna cosita más ahí extra. ¿Cómo está eso, mi generosidad con los demás, verdad? Estoy animando a la gente, estoy orando por otra gente. Tal vez alguien necesite una comidita hoy. ¿Me dan ganas de cocinar para alguien más o solo cocino para mi familia? ¿Qué estoy haciendo?
Pensar, todas estas cosas son cosas a veces prácticas que podemos hacer, pero podríamos pensar. Va, dígame alguna de ustedes qué cosas se propuso usted al principio del año y lo está haciendo. Ya, en cualquiera de estas áreas, piense. Piense. Y dígame. Pues yo me propuse ayudar a los hermanos en mi congregación que tienen una condición muy triste de enfermedad y de repente el domingo, por ejemplo, pues tomo algo de dinero y le digo, váyase a comer con su esposa y así. Wow. O, o también ayudar como como los niños de cáncer. Me da cuando pasan los anuncios mucha, pues como ternura, ¿verdad? Como los niños de cáncer están Sí. sufriendo y mandar un donativo así anual, ¿verdad? Excelente, excelente. Ujú. Qué bien, hermana. Algo práctico en la iglesia. Algo práctico en la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguien más no ha hecho nada de las metas que se propuso pensando, quiero hacer esto? Yo no hice metas, pero trato de hacer algo que ayude pues y que favorezca, pero yo las metas, Almita, conmigo no van. Ay, Dios, ay, hermana. Pero mire, se ha mantenido usted como una meta, aunque usted no se ha dado cuenta. Está todos los lunes con nosotros. Usted no falta, gracias a Dios. Solo cuando tenga alguna su cita o algo, pero esa digamos, es una meta, en un sentido que usted no crea que no es meta, ¿verdad? Pero decir, voy a estar. Pueda, sí, la verdad que, no sé, pienso que, bueno, tengo una meta de me tengo que operar las cataratas sí o sí, ¿verdad? Y eso va a ser esto dentro de unos 8 o 10 días. Una y después la otra, pero creo que entonces voy a poder leer mejor la palabra porque ahora no crean, me cuesta bastante y no he podido ir a la editorial donde venden la Biblia con letra grande realmente. Pero metas conmigo no van, Almita. Soy honesta y sincera y transparente. Bueno, Yo realmente el día a día, ¿sabe? Y compromisos que me hago, vaya, por ejemplo, con la iglesia, no tengo compromiso. Antes sí, yo iba a misiones allá a un proyecto que tiene auditorio, pero después de la pandemia uno como que ha quedado un poco arisco. sí. Pero metas con mi señor en lo de presupuesto, sí, ahí sí no fallo porque es como los lunes, digo yo, me da pena porque no me voy a conectar y me voy a ir y tal vez no necesito ir. Entonces, pero las metas realmente tengo que ponerlas en práctica, pero ya a esta edad, ¿para qué? Digo yo. Hermanas, siempre seguimos creciendo. Siempre seguimos creciendo. Recuérdese que estamos preparándonos para vivir una vida eterna con nuestro Señor. Y qué bueno, o sea, si usted sigue aprendiendo, perfecto. Usted está preparándose para estar feliz con Él cuando esté ya con Él. Entonces, nunca dejamos de seguir aprendiendo la verdad ni de seguir creciendo. Así que eso es algo que ahí está. Muy bien, hermana. Ok, ¿alguien más que tenga algo? Por favor, ya para finalizar, hermana Sonia, la veo. No, es que, gracias, Almi. Hay dos cosas. Una, el año pasado yo me propuse, dije, no, voy a caminar y voy a caminar. Y de la cantidad que yo quería caminar en el año, caminé la mitad o tal vez un poquito menos. Pero fue algo personal, no se lo dije ni a mis hijos. Pero Dios es tan bueno que he tenido siempre a mi hija. Y ella es la que está detrás y es muy sabia esta muchacha en decirme las cosas que me hace sentir que la cargo en la espalda, pero con una lanza y empujándome. Así, mi Dios es bueno y este año ha comenzado así, camine, camine, vaya. Y yo creo que eso es parte del proceso de crecimiento.
de cuidar el templo del Espíritu Santo. Yo soy templo y lo tengo que cuidar. He mejorado muchísimo mi medio de alimentación, de cuidarme, en los suplementos buenos y orgánicos a comer, así que ahí estoy un 100. Qué bueno. En la nada, pero Dios es bueno y me ha provisto de esta niña que como me ayuda. Amén. Quería compartir, Almita, y comentar algo que, ay, cómo me llena de bendición, porque también alcanzan nuestros hijos la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando encuentra a María y José al preteen, ¿verdad? Al prejoven, al niño de 12 años, y lo encuentran sosteniendo un diálogo maravilloso y tremendamente interesante con los doctores de la ley, oyéndoles y contestándoles y preguntándoles. Eso es muy interesante. En nuestro caso, el no menospreciar la edad del niño cuando pregunta o cuando comparte sus ideas y sus opiniones. Lucas es bien detallista en dejarnos una información. Cuando María le dice, pero ¿por qué nos hiciste esto? Tal vez estaban llenos de emoción, de gozo por haberlo encontrado después de pasado el susto. Pero cuando el Señor Jesús le contesta, muchos no interpretamos bien su respuesta, pero porque pensamos que es como grosero, que ¿cómo así que le va a llamar así a su mamá? Él está haciendo una tremenda distinción entre sus padres, su padre adoptivo José y su madre terrenal María, entre su padre Dios y su misión. ¿Ve? Posiblemente ya había un par de hermanitos más y en ese momento su amor de madre, su susto de padres, pues lo trataron igual. Pero el Señor Jesús les está haciendo esa distinción, que Él está ya haciendo la obra que su Padre Dios, salido de Dios, le había mandado hacer. Por eso ellos lo guardan en su corazón. En el caso de María, ¿verdad? Dice, guardaba esto todo en su corazón porque sabían lo especial de su venida. Y el detalle es que él regresó con ellos, con sus papás, a su casa. Hubo sujeción de su parte. Nuestros hijos necesitan aprender esto. Necesitan entender que así como el Señor Jesús, tan humano, tan 100% humano, regresó y se sujetó a alineamientos de disciplina y reglas de sus padres adoptivos, de su padre adoptivo, porque ahí estaba José, y como papá, como guía, como cuidador, pues también nuestros hijos pueden identificarse con él. Y nosotros ponerle más atención cuando nuestros hijitos hablan, preguntan o aportan. Gracias. Muchas gracias. Gracias por eso, Sonia. ¿Alguien más ya para terminar? ¿Alguna cosita? Bueno, si no tenemos nada, vamos a terminar ahorita y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir en ese crecimiento. Sí, Sonia. Solo compartirles un verso de mi corazón. Y este es algo que casi a diario lo pongo en mi corazón. Y es que en Colosenses 1:9 tenemos nosotros para crecer en sabiduría, para buscar del Señor. Mientras más conocemos del Señor, de Él, de sus atributos, de lo que Él hace, de su obra redentora, de Él como Dios, más crecemos en sabiduría para saber cómo conducirnos en esta vida en todos los aspectos de nuestra vida, social, familiar, en la iglesia. Así que solo les quería compartir para Colosenses Colosenses 1 del 9 en adelante, porque Pablo está hablándole a los hermanos de la voluntad del Señor para nuestras vidas, es que crezcamos en el conocimiento de Dios y su voluntad para que sepamos cómo debemos conducirnos. Sí. Sí. Okay. Gracias, Para terminar, vamos a terminar con ese versículo que dice, por esto, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra
crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en este sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y Él los libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Amén, amén. Hasta ahí, porque podemos seguir. Muy bien. Oremos, hermanos. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Gracias porque siempre nos sigues enseñando. Y quizás muchas de las cosas las hemos leído, escuchado y siguen, Señor, enseñándonos con un propósito. Queremos seguir creciendo en ti, en tu palabra, en tu conocimiento, en obediencia a ella. Ayúdanos, Padre, en eso. Bendito y alabado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas. Qué bendición de haberlas tenido. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.